¿Qué pasó? Bueno, hoy estamos en un nuevo vídeo del canal donde vamos a hablar un poquito de la mazmorra para mí, personalmente la que es la más importante del juego, ¿de acuerdo? Que es la mazmorra del boss de clan. La mazmorra del boss de clan es uno de los principales objetivos a tener en cuenta o a hacer desde casi del principio del juego, ¿de acuerdo? Una vez consigues tu primer 60 y empiezas a hacer 4 cosas, uno de los primeros objetivos que deberías ir a plantearte es conseguir esta mazmorra. ¿Por qué? Pues porque es la mazmorra que nos da uno de los recursos más importantes del juego, que son los cristales. Estos cristalitos de aquí es nuestra manera más free to play, por así decirlo, de conseguir que nos den cristales sin tener que meter dinero al juego, ¿vale? Entonces, hoy la vamos a hacer y no va a ser un vídeo tutorial de cómo hacerla ni cosas de ese estilo, sino va a ser un vídeo donde al final del vídeo explicaré una cosita que creo que al clan no le queda del todo claro con respecto a las recompensas de cada nivel, pero eso es al final del vídeo. Y es un vídeo opinión también sobre dar una idea de una setup específica, que es la mía, la Midfu, sobre si recomiendo montarla, si no recomiendo montarla, qué ventajas tiene, qué desventajas tiene, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esta setup, varios compañeros del clan lo utilizan. Aquí tenemos, por ejemplo, en el vídeo a Corne, que la utiliza una Midfu clásica estándar. Y luego también tenemos otros dos compañeros que me sirven perfectamente de ejemplo, que son el caso de Mormegul y de Neme, que son estos dos que están aquí abajo, que utilizan una alternativa, que viene genial para enseñar el vídeo también. Vale, luego durante el proceso pues iré explicando un poquito por qué uno es clásica y el otro es alternativo. Vamos a poner el try ya, porque es una setup larga. O sea, es una setup, no, perdón, es un try largo, ¿de acuerdo? Y puedo ir comentando cositas. Bien, la Midfu la recomiendo, de entrada sí. Es una setup maravillosa, es una setup muy buena, que te permite hacer el boss de clan si consigues montarla y equipando los personajes en una llave. Y además también en automático. Nada más empezar. Esos son parte de las cosas buenas que tiene la setup. Por eso la recomiendo. Porque te olvidas de un montón de cosas y una vez ya empiezas a hacer en automático el boss, tú llegas, coges, ¡ay! Tengo llave, venga, pim, pam, pones la, ¿cómo se dice? El try en automático y, yo qué sé, te vas al jardín, te vas a tomar un cafecito, te vas a dar una vuelta, lo que sea. Además son try largos, son de unos 15 minutos, ¿vale? Bien, entonces, dos cosas buenas que tenemos por ahí, que son en una llave y en automático. Otra cosa buena que tiene, funciona en todos los colores, en todas las afinidades. Tanto en vacío, como en magia, espíritu y fuerza. En todos los colores funciona. Lo único que esta setup que tenemos aquí, esta que aparece en pantalla concretamente, funciona mejor en 3 de los 4 colores. En mi caso, Dracomorfo, que es de afinidad azul, cuando toca afinidad roja, yo lo cambio y pongo a Anax, que es el siguiente DPS que utilizo yo. ¿Vale? Pero otra cosa buena es que todos los colores. Otra cosa que tiene buena también es una setup inmortal. Pues como su nombre indica, no te pueden matar a ningún personaje. Una vez llegas al turno 50, el boss se enfada, hace pum y chacaflus. Y a tomar por culo todo el mundo. ¿Vale? En lo referente al DPS, en mi caso, Dracomorfo, podemos poner cualquier DPS, el que nos dé la gana. ¿Queremos poner un Armiger? Podemos. ¿Queremos poner un monstruo más formado? Podemos. ¿Queremos poner un matón ocultista? Podemos. ¿No tenemos a Dracomorfo, pero tenemos a Fine o Anax? Podemos, lo podemos poner perfectamente, no hay ningún problema. Podemos poner cualquier DPS siempre y cuando tengamos cuidado con los DPS que ganan barra del turno. Como por ejemplo es el caso de Ninja. ¿Se puede poner Ninja? Sí, pero las velocidades son diferentes. Hay que cuadrar las velocidades con respecto a Ninja porque Ninja gana barra de turno. ¿Vale? Entonces habría que cambiar las velocidades de la setup. Eso es un ejemplo que tenían los otros dos compañeros de clan, los que utilizaban a Jintoro y a Ninja. Vale. Otra cosa con respecto a ahora que saco ese tema, los personajes que se utilizan en esta setup, y esto creo que lo podríamos poner como algo negativo de la setup, es que necesitas 3 personajes obligatorios, para mí, que son, bueno, para mí no, perdón, son obligatorios, que son Demita, Heredera y Buscador. ¿Vale? Esos 3 personajes son obligatorios, no hay manera de alterarlos. Si no los tenemos a ellos, este setup no funciona por las peculiaridades que tiene cada uno de ellos. Demita es la que nos va a hacer inmortal y además va a alargar, como acaba de hacer ahora mismo, los buffos que tenemos puestos. Que el importante es el de velocidad que nos aplica Heredera,
que de ahí que tengamos Heredera. Heredera, aparte de aplicarnos un bufo de velocidad adicional para poder llevar la velocidad cuadrada para ir adelantándonos nuestros turnos por delante del boss, también es la encargada de limpiar los debuffos que nos ponga el boss, tanto el de aturdir como venenos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego tenemos a Buscador, que Buscador nos va a dar un poquito de daño extra con ese daño adicional que da, y además también aumenta la barra de turno de los personajes para que nos adelantemos a los movimientos del boss. Luego otro que nos va a hacer falta también, otra posición, es la de Fushan. Fushan es un personaje que no es estrictamente obligatorio. Se puede utilizar a Diácono Brazo Fuerte. Lo que no sé, yo eso lo desconozco porque yo sí tenía Fushan y lo monté con él, es si hay que cambiar las velocidades. ¿Por qué digo esto? Porque Fushan da un 24% de velocidad a todos los aliados en todas las batallas. Diácono Brazo Fuerte hace lo mismo, pero si no me equivoco es con un 19%. Entonces no sé si hay que cambiar las habilidades no sé si hay que cambiar el cuadro de velocidad de los personajes durante el try, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un personaje que es totalmente flexible, que es como comentaba, que es el DPS, que es el caso de Dracomorfo, ¿de acuerdo? Que ahí podemos poner el que nos dé la gana. Yo en su día, cuando monté esta setup, lo hice con mi primer legendario que me tocó, que fue en arma, Titan Arma, como la llamo yo. Mi consejo, poner envenenadores. Envenenadores a personajes que hagan un daño monstruoso. Tipo ninja, tipo Jintoro, etc. ¿Vale? Los envenenadores, como por ejemplo es el caso de Dracomorfo, se van a encargar de tener la mayor cantidad de venenos puestos arriba posible. Eso siempre es bueno, pues. Vienen rondando un Dracomorfo equipado como el mío, un poquito a ser roto y un poquito con piezas cogidas de aquí y de allá. Viene siendo super pesadilla, si no me equivoco, unos 32, 33 millones. Que es un buen DPS, ¿de acuerdo? Es muy buen daño. Entonces, necesitamos un poquito acercarnos a esos daños para poder hacerlo en una llave. Eso no sé si lo había comentado, pero lo vuelvo a repetir, que es una setup de una sola llave en todos los colores y además en 3 dificultades, que eso tampoco sé si lo había comentado. Funciona para el super pesadilla, funciona para el pesadilla y funciona para el brutal en totalmente automático. ¿Vale? En difícil funciona también. En difícil funciona también, pero aquí he de nombrar una mención honorífica a Tito Corne, porque él fue el que me descubrió que en difícil se puede hacer en manual los 3 primeros turnos. ¿Cómo es? Muy sencillo. Buscador, en el primer turno de la difícil, vuelvo y repito, estamos hablando de dificultad difícil, Buscador primero hace ataque básico. Luego, cuando le vuelva a tocar a Buscador, ataque básico, cuando vuelva a tocar a Buscador, ataque básico y a partir de ahí, automático. Es el único que hay que mover manual, ¿de acuerdo? En la dificultad difícil. Una vez hacemos los 3 primeros turnos de Buscador en manual con ataque básico, queda la setup cuadrada y ahí ya, ¡pum! Tenemos el try en manual qué torpe, perdón. Tenemos el try en automático en difícil. En el resto de las dificultades que yo nombraba, brutal, todas esas para ir hacia arriba, esas todas se pueden hacer en automático perfectamente, ¿de acuerdo? Vale, entonces, cosas malas ahora de esta setup. Es una setup que yo considero de endgame, ¿vale? ¿Por qué la considero de endgame y por qué es algo malo? Porque no todo el mundo se la puede montar desde el principio del juego. Eso es una realidad. Si tú tienes una cuenta a nivel 40 y en tus primeros fragmentos te salen este elenco de personajes, a ver, has tenido suerte de cara al futuro, pero de cara al presente, montarla en automático te va a ser muy complicado, porque son personajes que aquí es donde viene otro de los puntos negativos, requieren 2 de ellos al menos una velocidad muy alta, que son Demita y Heredera. Para lo que son las velocidades de voz de clan, son velocidades bastante altas y Demita estamos hablando de unos 290 a 291 de velocidad, que es bastante. Y Heredera estamos hablando de 264, si no me equivoco, de velocidad. Eso es mucha velocidad y obliga básicamente a... La primera vez que le quieres montar la setup en esos 2 personajes, obliga prácticamente a centrarte solo en la velocidad. En los glifos, en el set que le vas a poner, en todo, ¿vale? Es una de las cosas un poco problemáticas que tiene esta setup. Porque luego el caso de Fushan y Buscador son 184 y 185 cada uno respectivamente. No son velocidades inalcanzables, pero alguien tiene que hacer el daño. Y si la primera vez que la montamos nos centramos en la velocidad y no tenemos, por ejemplo, a un Dracomorfo que nos eche una mano, alguien tiene que hacer el daño. Y en este caso serían Fushan o Buscador. Entonces,
Llevarlos a 180 y pico, cuadrándole unos sets que nos puedan permitir hacer el daño, puede ser algún problemilla, ¿vale? El más fácil de montar justamente es el DPS. El DPS lleva 167 de velocidad, por lo que no es difícil de llegar. Y cualquier DPS que sea especialista en voz de clan, como por ejemplo los nombrados. Creo que la estrella en este caso es Dracomorfo. Un Anax. Anax es un personaje súper infravalorado. Luego enseño el equipado que le tengo. Faine también va muy bien. Como son setups inmortales, no nos importa que sean personajes blandos. No van a morir. Así que nos da igual. Pues, ¿quién más? Matón ocultista, por ejemplo, podría funcionar también. Narma, si la tenemos por ahí muerta del asco, o si les pasa lo que les pasó como a mí, que es su primer legendario. Que bueno, pero Narma merecería un capítulo aparte de por qué utilizar o no utilizar a Narma. Pero bueno, a eso no es al caso. Entonces, esos son, por así decirlo, un poco las partes negativas de esta setup. Y que otra parte negativa también es que requiere personajes específicos, como nombré antes, ¿vale? Entonces, te tienen que salir para montarla. ¿Yo la recomiendo? Sí, sí la recomiendo. Sí la recomiendo circunstancialmente, en el sentido de si no llegas a una llave, no tienes una setup de una llave y quieres tenerla, y te gusta el mundo del boss de clan, un poquito el friquismo de ahí, de querer hacerlo en una llave y tal y cual, sí, montala porque merece la pena. Te despreocupas del boss de clan. Una vez consigas llegar a los 72 millones que te pide la llave del cofre máximo, ya te olvidas de él para siempre, para toda la vida, y a tomar por culo el boss de clan. Y a disfrutar que son 2 días y utilizas tus recursos en otros sitios. Si ya lo haces, por ejemplo, con cualquier otra setup, una Batman o otras que hay por ahí, haces 2 llaves y luego te haces el pesadilla y no te interesa demasiado mejorar este tipo de cosas, no te la hagas, no merece la pena, sinceramente. Si ya te lo haces en 2 llaves y luego gastas otra en pesadilla y te la haces en una llave, te puedes ahorrar esta setup, en el sentido de que, por ejemplo, que el cofre de brutal no es tan rentable. No es un cofre que sea indispensable de tener. ¿Son recursos extras? Sí, por supuesto. De ahí que la recomiende. Pero, si no lo tienes, pues tampoco pasa nada. Pero vamos, que si te caen los personajes y puedes montártela, yo personalmente la recomendaría. Bueno, pues nada, les voy dejando un poquito con el try. Como podemos mirar, vamos ya por 61 millones, turno 35. Todavía quedan turnos por delante para poder llegar al daño que necesitamos. Les dejo por aquí con el try y luego hablamos un poquito del equipado de los personajes, ¿vale?
Bueno, pues llegamos ya a los turnos finales. Vamos pasadísimos de daño, unos 87 millones. El mínimo obligatorio para llegar al cofre máximo del boss de clan de este nivel de dificultad son 72, si mal no recuerdo, que lo señalé anteriormente con el ratoncito. Y además, como estuve señalando las partes superiores de los debuffos, por así decirlo, del boss, para señalar una peculiaridad. Aquí hemos llegado a 89 millones, que es una buena marca. Los daños de los personajes, como podemos echar un vistacito, tenemos unos 36 millones en Dracomorfo, que está muy bien, y unos 20 millones en Fusham. Van a ser los dos personajes principales, al menos de mi setup. Se podría cambiar. ¿Qué más daño van a hacer? ¿Vale? La zona del DPS y la zona del líder de grupo, que es Fusham, ¿vale? El daño suele variar, en mi caso en concreto, de entre... Estamos peleando en vacío, pero mi tope récord, si mal no recuerdo, creo que fue unos 92 millones largos, casi 93 millones en azul. Claro, en azul tengo la ventaja de que tengo dos personajes de afinidad a favor, que son Fusham y Heredera, por lo cual su daño se dispara bastante. Fusham creo que puede llegar a rondar a los 23, 24 millones. Puede incluso llegar a más, si mal no recuerdo la setup de Corne, creo que hace incluso más el Fusham de él. Dracomorfo y Buscador son afinidad a favor. O sea, igual, perdón, quería decir. Por lo que el daño es muy parecido y entonces ahí el DPS se dispara bastante, ¿vale? Pues los principales motivos de la variedad del DPS en lo referente a por qué unas veces llegas más, otras veces llegas menos, etcétera, etcétera. Aparte del color, depende también un poco del famoso RNG del juego, ¿vale? Dracomorfo, en este caso, por ejemplo, está jugando a afinidad... neutra, que es la de vacío. Es un personaje que tengo a 2.94 de puntería y no le metió uno de los de reducir defensa. Entonces, partiendo de ese tipo de cosas que pasan a veces, pues es por lo que unas veces varías o no. Lo importante realmente, esto es una anécdota que quería contar, pero realmente lo importante es conseguir superar casi siempre los 73 millones. ¿Por qué digo 73 millones? Porque si lo tenemos afinidad en contra, puede variar un try como el de ahora de 89 millones, puede bajar tranquilamente a 81, 80. Para que se hagan una idea de cómo puede llegar a modificar el color contra el que peleamos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar un poquito ahora del tema de los personajes y del orden de habilidades. Primero el orden de habilidades, que es lo más rápido. Volvemos al señor tal. Por ejemplo, vamos a utilizar de ejemplo el pesadilla. Y estos son... No voy a poner el try, ¿vale? No se asuste nadie, pues si no esto sería infinito. Vale. Por cierto, voy a hacer una aclaración que un compañero de clan dijo que se le descuadraba la setup en no sé qué color. Ahora voy a darle una posible solución. No sé si verá el vídeo, pero bueno, de ser así, está aquí, ¿de acuerdo? Mira, la Mifu, esta es la general, la que utilizo para prácticamente todo. Tenemos a Fusham, que utilizamos de esta manera. Solo hay una ronda, así que no pasa nada. Su velocidad, 185, como indicamos aquí, y le cortamos garras espantosas. ¿Por qué? Porque perdemos DPS si se la activamos. Su habilidad básica tiene un 25% de probabilidades de atacar una vez más. Una vez más no es solo una vez más, pueden llegar a ser varias. Entonces merece más la pena arriesgarnos con su ataque básico que con garras espantosas. Garras espantosas para el boss de clan no aporta nada, ¿vale? Y desgarrar, pues como ataca 4 veces al azar, en este caso solo tenemos un objetivo, con sus maestrías podemos rascar daño extra adicional, que nos viene súper bien, ¿vale? Pues este es el caso del orden de habilidades de Fusham. Demita, este es el orden, que empiece por la pompa y que luego alargue la duración de los buffos, sin más, no tiene más historia. Y su velocidad, 290, que luego en el equipado la volveré a enseñar. Este es el orden de habilidades de Heredera, personaje que, repito, conseguimos en la campaña, con su habilidad, con su velocidad, perdón, 261. Buscador, que empiece con devorar, el resto que haga lo que le dé la gana, 184 su velocidad. Y Dracomorfo, nos interesa que ponga primero mirada funesta para que ponga los debilitares, y reducir el de los debilitares y reducir defensa, para que el resto de los personajes, según le vayan atacando, vayan ganando DPS. Y luego ya, pues, a poner venenos como locos, ¿vale? 167 es su velocidad. Vale, esta es la Mifu general, ¿vale? Esta es la Mifu que utilizo yo en color rojo. En mi caso utilizo a Anax. Porque en su momento yo lo utilizaba mucho como sustituto cuando lo necesitaba, y luego ya lo incorporé en la setup Mifu. Creo, no estoy 100% seguro, que Faine hace más DPS que Anax. No es por mucho más, por eso no la he cambiado. Yo tengo una Faine por ahí, pero no me merece la pena para un personaje que voy a utilizar solo en afinidades rojas estar cambiándolo. Entonces me quedé con Anax, que estamos hablando de
Si Dracomorfo hizo unos 35, 36 millones ahora, no me acuerdo bien ahora, él ronda los 32, 33. No es una cantidad pequeña precisamente y me da absolutamente igual estar cambiando de personaje, no me merece la pena. Y a Anax lo tengo configurado de esta manera, ¿vale? Que empiece con el debilitar y que luego ponga los venenos. El reducir puntería no nos sirve para nada, pero como pone los venenos ahí, pues nos vale también. Y luego ya Anax se encarga también de reducir defensa, ¿vale? Anax lo tengo una velocidad diferente a 168. No voy a mentir, todavía no tengo muy claro por qué. No tengo muy claro porque Anax necesita un puntito más de velocidad. No sé si es por sus habilidades, no sé si es porque a lo mejor tiene... aplica un debuff de aumentar defensa durante 2 turnos, aplica un debuff y efecto activo. A lo mejor es por esto. O tiene un turno adicional cuando sus HP bajan del 10%. Puede ser que sea por eso, que necesite un puntito de velocidad adicional. En cualquier caso, 168 no es ninguna tontería, ¿vale? No es una cosa muy complicada. Tuve un problema con la setup azul en concreto. En Super Pesadilla es importante ese matiz color azul, o sea, magia en Super Pesadilla. Y es que por algún extraño motivo, el primer stun de todos no puede ir a Demita. O sea, eso es muy importante. El primer stun no puede ir a Demita. Si va a Demita, se descuadra la velocidad y no puedes hacer la setup. Entonces, esto me lo volvió a archivar el Tito Corne. Y para la setup Midfu azul, cuando en Super Pesadilla está en azul, utilizo este color. Solo he cambiado los personajes de sitio. Nada más. Nada más. Este es el orden el resto, las habilidades, el equipado, todo es exactamente igual. Por algún extraño motivo, el cual yo desconocía, al tú posicionar a los personajes en sitios específicos de la setup, el boss tiene prioridades a la hora de atacarles. Pues en la que yo creé la primera vez, que es la Midfu general, el primer stun iba a Demita y entonces me lo descuadraba. Entonces, gracias a que me lo chivaron, la cambié de sitio y ya no tengo problemas. A lo mejor si montan esta setup y tienen ese problema, pues prueben a cambiar a Demita de sitio y ya está. Este es el orden de líderes y de habilidad y de personajes para Midfu azul, que es el único sitio donde me pasaba. Bueno, y ahora nos vamos un poquito a ver el equipado de los personajes. Publicidad. Vale, y usas recientemente, perfecto. Vale, pues aquí tenemos primero a Fushan, ¿vale? Fushan, personaje que lo queremos sobre todo por esto, 24% de velocidad en todas las batallas, con sus maestrías. Fushan está enfocado a daño, puro y duro, ¿vale? No lo queremos para otra cosa, queremos que parta bocas como el demonio. Y por supuesto por su aura. Ya les expliqué un poquito por qué le tengo puestas las habilidades y lo he enfocado a Nuker. No le he puesto puntería, de hecho se la quiero reducir más y aumentar el 3% que me falta de daño crítico, el ataque y el daño crítico. ¿Por qué no lo queremos a puntería? Porque pese a que pone un reducir defensa, pues porque para eso ya tenemos a Dracomorfo, ¿vale? Aquí ya tenemos a Dracomorfo, que este sí lo tenemos a puntería porque nos interesa que meta sus venenos y su mirada funesta, ¿vale? Si tenemos un pequeño matiz, si tenemos un personaje como, por ejemplo, imagínate que utilizamos a Narma, por poner un ejemplo, ¿vale? Narma no pone ni el debilitar ni el reducir defensa. Pues entonces sí nos interesa ponerle un poquito de puntería a Fushan para que meta esos debuffos extras para hacer más daño al boss, ¿vale? Entonces, pero si tenemos un personaje como por ejemplo Faine o Dracomorfo o Anax, entonces no nos hace falta Fushan que vaya full daño y fuera, ¿vale? Vuelvo a un repasito rápido. Set de reducir defensa. Estos son su joyería, que es joyería bastante mala, pero es que todavía no me ha salido una con fundamento. Sus habilidades y sus maestrías. Y estos son sus estadísticas. Fushan, lo más importante que hay que saber de él, le capeamos el daño crítico. Subimos el ataque todo lo que puedas y la probabilidad de crítico y 185 de velocidad. Esto prácticamente es lo más importante, ¿vale? Luego Dracomorfo. Solo le tenemos cuadrado un set. No pasa nada, ya vimos el daño que hace. Sus maestrías, ¿vale? Porque no hemos estas son para rascar todo el daño posible con él. ¿Y por qué no hemos optado por la rama de apoyo? Porque sinceramente había llegado a la puntería que necesito con el boss de clan. Y esto no me va a aportar más daño. Sin embargo, esta rama de aquí, si llegamos aquí, 20% de probabilidades de contraatacar a un enemigo cuando aplique un debuffo de aturdir. Eso el boss de clan lo hace. Entonces hay un 20% de probabilidades de que Dracomorfo ataque adicionalmente. Y 50% de probabilidades de contraatacar cuando este campeón pierde un 25% más de una sola habilidad enemiga. Esto lo va a hacer muchísimo menos. A lo mejor lo hace en el turno 1 como mucho. Pero era el camino que necesitaba para llegar a esta habilidad aquí. Entonces por eso opté por aquí.
Y esto de aquí, sinceramente, defensa nos da igual porque es una setup inmortal. Esto nos da igual porque es una setup inmortal, es un poquito inseguro. A lo mejor si tienes un Dracomorfo muy fresco, muy blandito, para que los primeros golpes no te mate y ya está. Esto nos da absolutamente igual también. Y esto nos da un poquito igual también. Entonces aquí lo importante es la rama roja y yo quería llegar a este contraataque para rascar un poquito de daño, ¿vale? Estas son sus estadísticas también. Como es una setup inmortal, me da absolutamente igual el resto de las estadísticas. Solo me interesa el ataque, solo me interesa la velocidad, en su caso 167, capearle el crítico, daño crítico, y no le he conseguido añadir más daño crítico porque a este sí le hace falta puntería para meterle los debuffos al boss, ¿vale? No tiene más historia el Dracomorfo este. Por un pequeño matiz, otra de las cosas, entre comillas, negativas de esta setup es que estos personajes van a quedar ligados casi directamente a la setup de voz de clan. Fushan, por ejemplo, a ver, lo utilizo en facciones y poco más, no me sirve para más nada. Dracomorfo, lo mismo, no me sirve para más nada, es demasiado lento en cualquier otra cosa. Buscador, lo mismo. Heredera, sinceramente, es un personaje que no es especialmente bueno y se utiliza para esto, ya está. Si no, sería un pollo. Esto es porque lo descubrieron, que servía para esto, pero del resto el personaje no sirve para mucho más, ¿vale? Yo lo utilizo en facciones porque la tengo y poco más. Y Demita sí. Demita, debido a sus peculiaridades de la velocidad a la que la lleva, sí la podemos utilizar en diferentes sitios. Torre del Destino, etcétera, 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 ¿vale? Y además, como es un personaje que pone pompa, esta sí la podemos reciclar en muchos sitios. Entonces es un personaje que es bueno montarla. Y por cierto, le tocaba a ella. Demita, triple set de velocidad. Esta tiene que ir a toda leche. 290. Esta es la velocidad a la que tiene que ir. Demita es un personaje que nos tenemos que centrar sobre todo en llegar a 290. Si no llegamos a 290, la velocidad no cuadra. De hecho, si llega a 291 no pasa nada. Yo la llegué a tener un tiempo a 291 y no le pasó absolutamente nada, ¿de acuerdo? De Demita lo primero que nos tenemos que centrar es en llegar en la velocidad. Nada más. El resto, lo que le añadamos, bienvenido sea. De hecho, me gustaría cambiarle un montón de estadísticas. Esta HP, esta defensa, todo esto, realmente si la queremos llevar un poquito que haga más daño, que rasque más daño, realmente nos sobra. Yo el personaje no lo quiero tocar más ya porque, repito, yo lo utilizo en diferentes sitios, ¿vale? Como por ejemplo Torre del Destino. Entonces me viene bien que sea así. Pero realmente lo que nos interesa es esto. Después del resto, si podemos sacarle daño, le sacamos daño. Da igual, no hace falta ni caparle la probabilidad de crítico. Yo, de hecho, de inicio no la tenía al 100%, la tenía creo que era un 50 y pico por ciento o algo así, la tenía poquito, ¿vale? Entonces, me cayó, creo que fue un guante, si mal no recuerdo. Efectivamente, este guante fue, le cuadré la velocidad, le conseguí llegar al 100% y ahí la dejé. El referente a Demita, simple. Llegar a 290 de velocidad. El resto, lo que podamos ir sacándole. Maestrías, nos da igual. Yo se las he enfocado a daño para que rasque todo el daño posible. Rama defensiva para sacar el contraataque de lo que hablamos de la Tour D, para sacar unos ataques adicionales, ¿vale? Esto por aquí, ¿y esto qué es? 30%, ciclo de violencia, 30% de reducción de turno, el tiempo de reducción de una habilidad de azar durante 30%. Esto no sé ni por qué lo tengo puesto y tendría que revisar a ver si esto es recomendable tenerlo puesto ahí. A mí no se me descuadra nunca la setup, pero cuidadito con esta habilidad porque si nos reduce un turno de la habilidad de la pompa y la coloca en el momento que no debe, igual nos la lía. De todos modos, tiene un condicionante que es al hacer más del 30% del máximo HP del objetivo. Por eso no se descuadra, porque no va a pasar nunca. ¿Vale? Demita no la llevo a daño y no va a ser ese 30% adicional, ¿vale? Por eso no se descuadra nunca. Pero, sinceramente, esto no le sirve para nada a Demita. No sé ni por qué la tiene puesta ahí. Bueno, buscador. Buscador sí es un poquito más técnico, en el sentido de... A este sí nos interesa sacarle un poquito más de daño y aparte de su velocidad, ¿vale? Daño, sacarle todo lo que podamos. Su velocidad obligatoria, 184. Conozco el caso de uno que lo tenía 183 porque lo ponía en no sé qué sitio y se le descuadraba la setup. Olvídense. 184. Probabilidad de crítico, todo el posible. Daño crítico, todo el posible. Puntería, nos la olvidamos, no nos interesa para nada. Así que este es llegar a 184 y luego a partir de ahí todo el daño posible. Estos son sus sets, que me gustaría cambiárselos, pero a la larga, ahora mismo no me interesa. Sus habilidades y sus maestrías. Lo mismo de siempre. Sacarle todo el daño que podamos con el maestro de la guerra, ¿vale? Heredera. Esta es un poquito como Demita, pero intentando sacarle el daño que podamos, ¿de acuerdo? Heredera, personaje rápido, 261, tiene que llegar de velocidad.
Y luego una vez lleguemos a los 261, intentar rascarle todo lo que podamos de daño, ¿vale? Es un personaje que solo lo vamos a utilizar para esto. Así que una vez lleguemos a la velocidad, ataque, probabilidad de crítico, daño crítico. El resto, que le peten al resto, ¿vale? Yo he podido cuadrarle este set. Estas son sus habilidades y estas son sus maestrías. Y, oh, sorpresa, estas son sus habilidades y lo que nos interesa de aquí, vuelvo y repito, es esta de aquí. Intentar sacar un turno adicional. Esta opté por este rango, me supongo que por ir directamente o porque hice copy y pega de donde vi la setup, ¿de acuerdo? Bien, y no nos podemos olvidar la mención honorífica a nuestro personaje de la rama roja, que es, vamos a ponerlo por rango que va a ser más rápido. Y aquí tenemos a Anax. Anax es el personaje que utilizamos para cuando el boss es de color rojo, ¿de acuerdo? A él le hemos optado por un set tóxico. ¿Por qué? Porque Anax no es dracomorfo, evidentemente. A Anax le cuesta más poner venenos y llenárselos, como es el caso de Dracomorfo. Dracomorfo llega a ponerle los 10 debuffos que necesitamos para hacerle buen daño al boss. Anax no llega. Anax, de hecho, creo que pone 3 o 4 venenos de los buenos. Entonces, ¿cómo hacemos más daño con él? Pues añadiéndole un set tóxico. Le ponemos un set tóxico para que él añada venenos adicionales y así le disparamos el daño bastante más, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos sus atributos. Es muy particular, es bastante parecido a Dracomorfo con una peculiaridad. Como solo lo utilizo en boss rojo, tiene un 15% más de probabilidad de crítico. Entonces no es necesario capearle el crítico. Si lo utilizásemos como DPS main, sí. O sea, como DPS principal, perdón. Si lo utilizásemos como DPS principal, sí tendríamos que ponerle el 100% como hago yo con Dracomorfo. Pero, como no es mi caso, que solo lo utilizo en rojo, le doy un 89% y así llego siempre a hacerle todo crítico. Mucho daño, velocidad 168 por la peculiaridad que tiene Anax. Fine seguramente vaya a 167, no la utilizo, así que tampoco lo puedo decir con seguridad. Pero el objetivo, para que no haya confusión, es llegar siempre a 167. Se nos descuadra, le ponemos un glifo de un puntito de velocidad y volvemos a probar, como hice yo en su momento con Anax. Yo a Anax no le hice ningún experimento, ni lo vi en ninguna guía ni nada. Esto fue un experimento que hice yo y conseguí que cuadrase así. Entonces, no hay que volverse loco. Le ponemos un puntito. ¿Qué no? Pues algo estamos haciendo mal en general de la setup y hay que revisarla. Pero bueno, en líneas generales 167, ¿vale? Y a Anax sí le puse puntería porque ocupa el hueco de Dracomorfo y me interesa que meta los venenos, ¿de acuerdo? Daño crítico, probabilidad de crítico capeada, a lo que corresponda. En mi caso, un 85%, yo lo dejé en 89%, y todo el daño que podamos, ¿vale? Y estas son sus maestrías que, oh, sorpresa, otra vez tenemos todo esto de aquí. ¿Por qué no opté esta vez por este de aquí? Muy sencillo, no llegaba a la puntería necesaria. Entonces, opté por la rama de apoyo, que el día de mañana, a lo mejor, si me aburro y hago de balleno, se las reinicio y opto por esta de aquí para sacarle turnos adicionales, cosa que no creo que haga porque volvemos a lo mismo, solo lo uso en rojo, ¿vale? Y como última mención también, si alguien no sabe quién es Diácono Brazo Fuerte, es este coleguita de aquí. Yo lo tengo preparado, mejor dicho, mal preparado para arenas, y se utiliza también como iniciador, en el caso de Fusam, por su 19% en todas las batallas, ¿vale? Como tenían otros compañeros de clan, como voy a mostrar aquí. Señor Demoníaco, Super Pesadilla, y aquí tenemos por ejemplo, los vi antes, exactamente, Mormegul, aquí lo tenemos, que utiliza un Diácono Brazo Fuerte cuadrado con su velocidad, supongo. No sé si es la misma o no, lo desconozco, pero supongo que sí. Debido a que utiliza Ninja, y 71,4 millones es el daño necesario para conseguir la recompensa del boss de clan en Super Pesadilla. Y en M exactamente lo mismo. Tiene aquí un Diácono Brazo Fuerte con su Jintoro para ir partiendo de la boca al boss. Son 67 millones, está perfectamente, le hace falta una llavita más para llegar al boss, pero eso es ir puliendo el daño y se acabó, ¿de acuerdo? Y nada, y poco más. En resumen, ¿merece la pena? Sí, siempre y cuando no tengas ya una setup montada. Hay que tener en cuenta lo que implica llegar a esa setup, que requiere muchos recursos para poder llegar a la velocidad, pero una vez la tienes ya te olvidas de lo que es el boss de clan para siempre y es súper cómodo, ¿vale? Bueno, y como dije en el principio del vídeo, una cosa aclarativa al tema del clan, que ya lo hemos dicho varias veces, pero no sé si alguien no lo termina de tener muy claro, y es el hecho de que hay gente que le está dando a bosses incorrectos en el sentido de gente que no llega al daño mínimo ni con todas las llaves y aún así siguen haciendo los bosses. Me explico. El boss Super Pesadilla, si miramos por aquí, lo que nos interesa es el cofre trascendental, ¿vale? Que es el último boss, el último cofre, perdón.
Para conseguirlo hay que hacerle 70,2 millones de daño al boss de clan, para que nos den estas recompensas de aquí, ¿vale? Entonces, si no llegas a ese daño y te quedas en el cofre celestial, que es este de aquí, si nos fijamos, su recompensa es esta. Entonces, ¿por qué no estoy diciendo esto? Porque si nos vamos al boss pesadilla, que es una dificultad más fácil, y su cofre definitivo son 40 millones, si le damos a detalles, tenemos la posibilidad de obtener un libro legendario y un fragmento dorado. Eso en el último cofre del pesadilla. Cosa que no nos da el penúltimo cofre del super pesadilla. Entonces, esos detalles son muy importantes. Y en el caso del brutal pasa algo parecido. Estas son sus recompensas con el máximo cofre, que son 22 millones, que es una tontería. Y luego si nos vamos aquí al pesadilla y nos vamos aquí, las recompensas, si nos fijamos bien, son peores. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si no llegamos al daño máximo de un boss, pero sí del anterior, hagamos el anterior hasta que consigamos llegar al siguiente. No hay prisa. Vuelvo y repito, el super pesadilla realmente, ahora porque es temprano y estamos todos con los tries, pero por ejemplo, el líder de clan, que es Aitor, todavía no le ha dado. Él en una llave hace el daño también. Y el resto de compañeros, llegamos, que ya lo he calculado 1000 veces, por ejemplo, el Loli Carlota le queda una llave más para llegar al daño y ya llegará a los 80 millones. Nemelis hará otra llave. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Tenemos daño de sobra para tirar super pesadilla. No le den al super pesadilla si no van a llegar al cofre máximo. Tiren el pesadilla y luego, si llegan, pues oye, pues genial. Que llegas en 2 al super pesadilla y luego te sobra una, al pesadilla. Pero si tienes que echarle más llaves al pesadilla, échale más llaves al pesadilla y no te quedes con las ganas del último cofre, que vuelvo y repito, aquí tenemos posibilidades de cristal sagrado y libro. Sin embargo, en el penúltimo de aquí, no. ¿Vale? Espero que les haya quedado más o menos la aclaración. Y que les haya gustado el vídeo. Un vídeo un poquito largo. Dejaré los tiempos abajo en la descripción para que si alguno quiere ir a algún tiempo específico por si tiene cualquier duda o lo que sea. Y listo. Pues nada, hasta otra.